Hermanos amados de la iglesia Berea Bautista de Houston, hermanos, muchísimas gracias por su colaboración, por todo lo que ustedes hicieron, porque se unieron para echarnos una mano y para ayudarnos a nosotros en nuestra iglesia aquí. Muchísimas gracias. Los niños van a ser bendecidos y muchas familias de la iglesia también van a ser bendecidos. Muchísimas gracias, hermanos de la iglesia Bautista de Berea. Gracias por enviar al hermano Freddy Sánchez para esta ayuda. Gracias, hermano. Buenos días, niños. Estoy de verdad muy contenta de volver a compartir este tiempo con ustedes. Les bendigo de donde quiera que se encuentren y quiero decirles que la clase de hoy se llama El bautismo de Jesús. Y esta hermosa historia se encuentra en el libro de San Marcos y vamos a empezar a leer a partir del versículo 4. Dice así: Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. En el 7 dice: Y predicaba diciendo: Viene tras de mí el que es más poderoso que yo, y quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En este dibujo les muestro a Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Juan el Bautista era un hombre lleno de fe que no se avergonzaba de proclamar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él motivaba a la gente y la incitaba a que se arrepintiera de sus pecados y llevara una vida digna. Cuando hablamos del bautismo de Jesús, me gustaría que trajéramos a nuestra mente palabras como nuevo, como comienzo, como oportunidades. ¿Saben, niños? Acabamos de terminar un año y quizás su año fue como esta hoja. Quizá cometimos errores, quizás tomamos malas decisiones equivocadas, hicimos cosas que a Dios no les gustan. Pero ¿saben, niños? Dios nos regala ahora otro año, un año nuevo donde podemos empezar con una mente diferente, donde podemos iluminar todos nuestros días con acciones que agraden a Dios. Podemos disfrutar de cada momento al lado de nuestra familia, en la escuela, con nuestros compañeros, con nuestros profesores, disfrutar de los hermanos en la iglesia, disfrutar de nuestra clase dominical. ¿Qué tal si memorizamos versículos bíblicos? Podemos orar por todos aquellos que necesitan de nuestras oraciones, orar por todos aquellos que de algún modo forman parte de nuestra vida. Podemos orar por nuestros países, por nuestros presidentes. Podemos orar por la salud de aquellas personas que son vulnerables a este virus que estamos atravesando. Podemos también orar por aquellos que se encuentran postrados en una cama batallando con esta enfermedad. Podemos también orar por aquellos que hemos perdido seres queridos en medio de esta crisis. Para terminar la clase, niños, me gustaría animarlos a que realicen la actividad correspondiente a esta clase, que consta de un cartón que hemos recortado en forma de acordeón. Este acordeón tiene los meses que corresponden al año: enero, febrero, marzo, abril y así sucesivamente hasta terminarlo. En la portada tiene nuevamente la imagen del bautismo de Jesús y el versículo bíblico que dice: Mis tiempos están en tus manos. Salmo 31:15. ¿Cuál sería el trabajo suyo, niños? Es colorear cada mes del año del color que a ustedes les guste. Y después van a voltearlo y van a levantar la pestañita correspondiente a cada mes. Y aquí abajo van a escribir los propósitos que ustedes tienen para que este año sea diferente y mejor que el año pasado. Por ejemplo, podrían poner aquí: en enero me gustaría hacer más ejercicio, comer más sano, ¿verdad? Yo sé que todos ustedes tienen propósitos diferentes. Entonces, van a llenar sus propósitos en cada mes hasta terminar su año. ¿Y qué les parece
Si el mes en el que ustedes nacieron, el mes de su cumpleaños, le ponen un decorado diferente, le ponen flores, muñequitos, animalitos, lo que ustedes quieran. Quisiera decirles algo antes de terminar. El niño que termine su acordeón con cada mes, llenando sus propósitos de año, en la próxima clase que tengamos presencial van a recibir un regalito de parte del Ministerio Infantil. Con mucho gusto a todos los que terminen su trabajo. Bueno, les deseo un año bendecido. Que Dios les bendiga mucho. Buenos días, hermanos y hermanas. Es una bendición para mí nuevamente estar con ustedes, dando siempre gracias a Dios por sus cuidados, por su atención para con nosotros. De verdad que no tengo palabras para hablar del amor de Dios y de sus cuidados, su provisión para con nosotros en estos tiempos de tantas dificultades y de tantas tensiones y de noticias tristes que quitan nuestro gozo, pero sabiendo que nuestra confianza y nuestra esperanza está en el Señor, pues que cobramos nuevas fuerzas y estamos listos pues para nuevamente meditar en la palabra de Dios durante estos momentos. Así que, hermanos, sin más preámbulos, quiero que meditemos sobre la vista o lo que vemos, lo que llamamos nosotros visión. Es interesante que dentro de los 5 sentidos todos son importantes y por eso quisiera ahora hablar de la visión como uno de los sentidos importantes que el Señor ha dado a nosotros, el sentido de la vista, poder ver. La vista nos ayuda a nosotros y realmente cualquiera de los sentidos nos ayuda a nosotros para tomar decisiones. Si hablamos del tacto, de acuerdo a lo que tocamos o tactamos, de acuerdo a eso nosotros tomamos una decisión, si está frío, si está caliente, si está áspero, si está liso. Asimismo, en cuanto a nuestro sentido del oído, de acuerdo al ruido que escuchamos, asimismo tomamos una decisión. Si escuchamos detonaciones, pues buscamos la manera de escondernos, de protegernos. Si escuchamos un estallido, la misma cosa, miramos a dónde está, si está cerca o alguna cosa. Cuando hablamos del sentido del olfato, la misma situación, de acuerdo a lo que olemos, asimismo nosotros tomamos una decisión. Si nuestro olfato detecta un alimento agradable, se nos despierta el apetito y como que tenemos deseos de comer. Y así sucesivamente. Ahora hablemos de la vista. Cuando nosotros vemos algo, no estamos muy seguros, queremos ver bien para saber qué vamos a hacer frente a eso que estamos viendo. Cuando nosotros somos pequeños, en la mayoría de los casos tenemos una visión que se llama perfecta, la visión 20/20, que es bastante clara y así se le conoce. Pero con el tiempo, con los años, nuestra visión se va desgastando, no va avanzando, sino que se va perdiendo. En la vida espiritual no ocurre así. En la vida espiritual es al contrario. Cuando nosotros nacemos a la vida espiritual, nacemos con una visión
muy limitada de lo que podemos ver y creer. De acuerdo a eso, nosotros simplemente avanzamos escasamente con lo que medio creemos es que aceptamos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí para allá vamos creciendo en la medida que vamos siendo discipulados, en la medida que nos vamos metiendo en la palabra, en la medida que vamos teniendo intimidad con el Señor, en la medida que vamos teniendo intimidad con nuestros hermanos y vamos teniendo compañerismo, vamos creciendo, nuestra visión espiritual se va aclarando, se va avanzando y llegamos a ver mucho más de lo que veíamos cuando recién iniciamos la vida cristiana. Hagamos un alto en este momento. Piense usted, cuando usted creyó, conocía todo, sabía todo lo espiritual, lo más probable es que no lo sabía. Pero ahora usted conoce más, pero usted se da cuenta también que hay unos que como que saben más y otros que saben menos. Los que saben más no es que realmente sean más inteligentes, posiblemente han ejercitado más la visión a través de la meditación en la palabra y de la cercanía con Dios. Y entonces, pero en esa situación nos encontramos que a veces lo que encontramos en Lucas capítulo 6 versículo 39 se hace una realidad. El Señor Jesucristo les dice a los fariseos, Lucas capítulo 6 versículo 39 les dice de la siguiente manera. Luego Jesús les dio la siguiente ilustración. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? Esa es la realidad. Muchas veces en la vida cristiana, nosotros por no estar meditando en la palabra, nos volvemos como ciegos. Aunque tengamos ojos físicos, espiritualmente estamos ciegos, vamos perdiendo la visión. Al no meternos más en la palabra, vamos perdiendo esa visión espiritual, la capacidad de ver espiritualmente. Y eso hace que de alguna manera los que nos consideran líderes espirituales, pues también van a ir detrás de nosotros y al final nosotros vamos a caer a un hueco espiritual y ellos van a caer con nosotros. Eso es una tragedia. Definitivamente, pero no podemos pasar por alto definitivamente que de acuerdo a lo que nosotros vemos, así mismo nosotros decidimos. ¿Recuerda que así empezamos? De acuerdo a lo que nosotros olemos, escuchamos, tactamos, sentimos, así mismo tomamos decisiones. De acuerdo a lo que nosotros vemos, así mismo tomamos nosotros decisiones. De alguna manera alguien dijo en una oportunidad que lo que nosotros somos hoy, definitivamente somos el producto de las decisiones que tomamos ayer. Así que tengamos éxito o no tengamos éxito, llevemos una vida buena o un poco escasa o pobre, definitivamente somos el producto directo, indirecto, consciente o inconsciente de las decisiones que nosotros tomamos en el pasado. Entonces, en una primera instancia podemos decir que la vida misma, la esencia de la vida cristiana o no cristiana, se compone de las decisiones que tomamos de acuerdo a la visión que tenemos. Recuerda bien, las decisiones que nosotros tomamos es de acuerdo a la visión que nosotros tenemos y así es la vida de nosotros. Decisiones buenas, decisiones malas, pero al final del día todas ellas juegan un papel muy importante en el desarrollo de nuestros valores internos, en nuestro carácter y la forma que nosotros nos comportamos en la vida. Cuando yo era un jovencito, yo ya manejaba algunos discípulos y tenía algún otro jovencito que era un discípulo. Bueno, él era mucho más muchacho, yo ya tenía cerca de unos 18 o 20 años y este muchacho tenía solamente como unos 11, 12 años. Y una vez yo lo fui a visitar a su casa y me llamó mucho la atención que él en su casa estaba en el televisor, en la pantalla del televisor a un ladito, él tenía el siguiente versículo, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Eso lo tenía en la versión Reina Valera, él lo tenía allí, ahí escrito. Como quien dice, puedo jugar en el computador, puedo jugar videojuegos todo el tiempo,
pero no todo el tiempo conviene. ¿Ah? Me llamaba mucho la atención porque era un jovencito de 11 años. Y él ya tenía claro que habían cosas que eran buenas, pero que en exceso podían llevarlo a una situación de inconveniencia. Él había decidido colocar la palabra de Dios frente ahí a uno de sus atractivos, que eran los videojuegos. Él lo había colocado allí. Por eso me llamaba mucho la atención y yo digo ahora, qué interesante. Él ahora también es un pastor, pero él decidió, desde temprana edad decidió que habían cosas que eran buenas, pero que no convenían en un momento dado y que él debía darle prioridades a las cosas más importantes. A veces nosotros hacemos que de muchas cosas que no son prioritarias, las hacemos prioritarias. Entonces aquí vemos una segunda cosa. La primera cosa que les dije a ustedes es que la vida misma se compone de decisiones de acuerdo a nuestra visión, de acuerdo a lo que nosotros vemos y entendemos. La segunda cosa es que las prioridades en las cuales nosotros gastamos nuestra vida revelan nuestra visión. Revelan nuestra visión. Si tu prioridad son amigos, si tu prioridad son los videojuegos, si tu prioridad es el chat, si tu prioridad son las redes sociales, si tu prioridad... Ahí se está mostrando tu verdadera visión, tu verdadera visión. Pero si tu prioridad es pasar tiempo con Dios, si tu prioridad es meterte en la palabra, si tu prioridad es meditar en ella, si tu prioridad es obedecer a lo que Dios ha colocado, entonces también asimismo tu vida va a reflejar eso. Tu vida va a reflejar eso. Pero de alguna manera nuestra vida como padres, como abuelos, en muchas oportunidades está mostrando otra cosa, porque estamos mostrando a nuestra descendencia lo que realmente es nuestra prioridad. A veces podemos notar que hay la prioridad rápida para contestar un mensaje o para colocar un chat o algún chiste o alguna cosa, pero jamás nos ven colocando algo que edifique la vida de otros y que muestra la edificada que está nuestra vida. Por eso es muy importante que nosotros nos demos cuenta que todo aquello a lo cual nosotros le damos importancia y le gastamos tiempo, eso va a mostrar nuestros valores y también lo que es el comportamiento de nuestra vida. A veces nosotros decimos que es la crianza, es el entorno, la cultura en la cual crecemos, por lo cual nosotros somos así. Pero recuerde, una vez que nosotros entramos a la vida cristiana, nuestra visión es reenfocada y tenemos que reenfocarla en Cristo Jesús, que es el varón perfecto. Pero la única manera de poder reenfocar nuestra vida es meditando en la palabra, es permaneciendo en la palabra. Permaneciendo en la palabra. No es permaneciendo en una congregación simplemente, no es permaneciendo en un grupo X, no es permaneciendo en una familia especial, no es permaneciendo en alguna cosa, es permaneciendo en la palabra. Todo lo demás pasará, pero la palabra de Dios no pasará, lo dice ella misma. Entonces, nosotros, aunque seamos el producto y la forma de crianza o lo que sea, nosotros tenemos que aprender a decir muchas veces no a ciertas cosas buenas que supuestamente son prioritarias, porque eso puede desenfocarnos de los propósitos de nuestro Padre eterno. Así que podemos decir, ¿qué estamos mostrando a nuestros hijos? ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos de nuestra conducta cristiana? ¿Qué es lo que ellos están viendo? ¿Realmente un padre entregado a la meditación de la palabra, a una relación perfecta con Dios? ¿O es alguien que simplemente está invirtiendo su tiempo en otras cosas que no son tan prioritarias? Hace poco vi en la televisión un comercial, creo que ustedes lo han visto, de un hombre que está con su hijo y de pronto el hijo le pregunta qué está haciendo y el papá le dice pues que está haciendo su agenda y de cosas en las cuales él estaba muy ocupado y los cuales son prioritarias, y de pronto el niño le dice yo soy una prioridad para ti, y él se quedó pensando en silencio allí. Eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta realmente cuál es la prioridad nuestra para este año. Todavía con esta pandemia, ¿cuál es nuestra prioridad?
nuestra prioridad debe ser permanecer en la palabra. Recuerde, una tercera cosa. Hay muchas cosas buenas, pero que a nosotros nos pueden alejar de Dios. En Proverbios, quiero leerles Proverbios capítulo 29, versículo 18, dice de la siguiente manera: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre, dice esta versión. En otra versión dice, el pueblo sin visión se desenfrena, pero dice la gente que no acepta la dirección divina se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. ¿Qué le está diciendo el Señor ahora? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que definitivamente hay cosas importantes, pero lo más importante es de seguir la dirección de Dios. Dice, por el que obedece la ley es alegre. No se trata simplemente de conocerla, se trata es de obedecerla. No se trata simplemente de leerla. Usted puede tener un plan de lectura de la Biblia y lo felicito, pero usted puede tener también un plan de devocionales, lo cual es muy bueno y lo felicito. Lo importante después del devocional, después de escuchar un mensaje, después de hacer una lectura, es la obediencia. Eso es lo importante y eso es lo que nos hace permanecer a nosotros en la palabra, porque dice, pero el que obedece la ley es alegre. Alegre, es una persona realizada, es una persona satisfecha, es una persona que siente que está completa, su autoestima está en el lugar que corresponde, no está mirando ni envidiando ni está haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque es obediente a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Entonces, podemos vivir una vida cristiana creyendo que estamos haciendo cosas buenas, pero que realmente sean incorrectas para nuestra vida. Podemos decir que vamos a la iglesia, pero realmente ¿a quién representamos frente a un problema, frente a una dificultad, frente a un chisme? ¿Cómo estamos reaccionando nosotros? Ese es el asunto. Frente a un momento de tensión, frente a una provocación, frente a una tentación, ¿cuál es nuestra reacción frente a eso? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál va a ser nuestra decisión frente a eso? Muchas veces ahí nos damos cuenta que nuestra verdadera visión de la vida espiritual es muy corta, muy corta. Así que este año 2021 debe ser un año de reenfocar nuestra visión, Recuerde el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 6, versículo 39. ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Imagínese yo como papá ciego espiritualmente, ¿cómo voy a guiar a mi familia? La única manera de tener una visión 2020 espiritualmente es permaneciendo en la palabra. Recuerde, hay muchas cosas que son lícitas, pero no todas convienen. Hay muchas cosas buenas, pero no todas convienen para nuestra vida y nuestra visión espiritual. Tenemos que reenfocar. Realmente, ¿yo a quién sirvo? ¿Yo realmente soy miembro de qué? Si soy miembro del cuerpo de Cristo, entonces yo me sujeto a la dirección de Cristo. Si soy un siervo de Dios, si soy un discípulo del Señor, si soy un padre cristiano, si soy una esposa cristiana, si soy un hijo cristiano, yo debo de vivir esa experiencia de acuerdo a lo que me dice la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, dependiendo de cualquiera que sean nuestras prioridades, recuerde que esas prioridades son las que están determinando las decisiones que yo estoy tomando para cualquier área de mi vida. Y si yo quiero afectar, óigame bien, si yo quiero afectar mis prioridades, lo primero que yo tengo que hacer es cambiar mi mente. Y para cambiar mi mente, tengo que permanecer en la palabra. Recuerde lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, y lo voy a leer. Filipenses capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo dice de una manera muy contundente. Capítulo 4, versículo 8 dice,
Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bello, en todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Eso me dice el apóstol Pablo, pero esa es la maravillosa palabra de Dios. Entonces, alejémonos de contiendas, alejémonos de chismes, de comentarios, alejémonos de envidias, alejémonos de tantas cosas que nuestros hijos pueden ver, nuestros nietos pueden ver hacia dónde están nuestras prioridades. Mi prioridad es ir a la casa de Dios, mi prioridad es buscar la presencia de Dios, mi prioridad no es mi simple descanso, mi prioridad es hacer la voluntad del que me envió. Eso me dice la palabra. La única manera de superar este año que empezamos con pandemia es reenfocando nuestra visión espiritual. Y para reenfocar nuestra visión espiritual tenemos que permanecer en la palabra. Mis amados hermanos, qué bendición estar con ustedes hoy. Qué bendición saber que ustedes han escuchado este mensaje y sienta lo que es de parte de Dios, que lo que Dios quiere es que usted reenfoque la visión para que usted pueda ver las maravillas de Dios, para que usted pueda ver las promesas de Dios, para que usted pueda ver la gracia de Dios, para que usted pueda ver el poder de Dios, para que usted pueda ver la descendencia, su descendencia, verla crecer sana y fuerte en los caminos del Señor. Que el Señor le ayude a reenfocar la visión para que usted pueda verse como miembro de una iglesia que ama y que sirve a Dios. Que a Dios les bendiga y que sea un año especial para la honra y gloria de nuestro buen Dios y también para usted y para su familia. Recuerde, tenemos que seguir orando por aquellos que sufren. Que Dios les bendiga.